¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este canal de GeoTran Perú. Un saludo muy cordial para todos ustedes, independientemente en el lugar donde se encuentren. Vamos a continuar con esta octava sesión de operación de cargador frontal y en esta sesión vamos a desarrollar referente al sistema de monitoreo, ¿vale? Dentro del sistema de monitoreo hablamos del tablero monitor, de los indicadores, de los medidores, el tacómetro, que son prácticamente componentes que nos van a dar la información necesaria para que nosotros podamos realizar lo que es una operación en base a esta información. Es decir, en otras palabras, nosotros, por ejemplo, cuando queremos trabajar con la máquina debemos estar al tanto al tablero monitor. En caso de que el equipo presente una falla o cualquier problema, obviamente, nos va a alertar a través de simbologías, a través de lo que vendría a ser de códigos, ¿sí? A través de medidores, independientemente de su sistema de monitoreo que lleva este equipo, ¿de acuerdo? En este caso, un cargador frontal va a llevar tres áreas de sistema de monitoreo, como el área de indicadores individuales, el área del tacómetro y el área de medidores, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello nos va a informar del estado en el cual se encuentra. Si presenta una falla, al toque va a saltar una alerta y para que de esa manera nosotros podamos diagnosticar, ¿vale? Todo eso vamos a desarrollarlo el día de hoy, obviamente a grandes rasgos, ¿ya? Así que antes de empezar, pedirles amigos que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y déjennos un like si les gustó el video, ¿de acuerdo? Ok amigos, en muchas ocasiones tal vez se hayan percatado que no subimos constantemente los videos. Eso es debido a que en muchas ocasiones estamos trabajando y a veces se nos hace un poquito difícil subir los videos, pero aún así tratamos de darles el alcance de todo el material que se pueda para ustedes, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos lo que es una cabina de operación de un cargador frontal de un modelo 962 y 966 que tienen la misma similitud de hecho, ¿vale? Entonces, en base a ello, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los indicadores, por ejemplo, en esta sección que está más allá de la volante, ya de dirección, pueden ver claramente que hay dos áreas, que es el área del tacómetro, ¿sí? ¿Cuál sería el área del tacómetro? Justamente este lado, ¿ya? El área del tacómetro. En el tacómetro obviamente nos da todo lo que vendría a ser la información sobre revoluciones del motor, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo también nos está dando el kilometraje por hora y el sentido de marcha si estamos en forward y también en el cambio en la cual nos encontramos, ¿ya? O en la marcha, el número de marcha en la cual nos encontramos, ¿vale? Al otro lado encontramos el área de medidores, donde va a estar lo que es el medidor, por ejemplo, de la temperatura del líquido refrigerante. También va a estar lo que es la temperatura del aceite de transmisión, la temperatura del aceite hidráulico y el nivel de combustible, ¿de acuerdo? Y por otro lado, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser a este lado, al lado donde está la estructura ROPS, en este caso un área que es el área de indicadores individuales, ¿de acuerdo? En este caso, en esta área de indicadores individuales va a estar las simbologías y al mismo tiempo también una pequeña pantallita LED donde nos va a mandar cualquier código de informativo y al mismo tiempo también la información del horómetro de trabajo del equipo. ¿De acuerdo? Entonces, al tanto de esos detalles, chicos, porque esto es muy importante, porque la máquina, la única forma de comunicarse contigo en base de que presente una falla es a través de estos tableros monitores. Los operadores siempre tenemos que operar la máquina también en base al tacómetro. No podemos operar en base a nuestro oído, porque muchos a veces operan en base a su oído, es decir, escuchan, tal vez sienten que el ruido ya es adecuado y ya mantengo ahí, o tal vez estoy acelerando más, qué sé yo, todo se basa en el oído en muchas ocasiones, pero en realidad no, debemos basarnos en el tacómetro. Obviamente también el oído nos ayuda a distinguir sonidos irregulares que puede presentar el motor, eso sí, pero no para calcular las RPMs, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿listo? Ok, por ejemplo, vamos a hablar lo que es del área de medidores. Ya en el área de medidores vamos a encontrar como la temperatura del aceite hidráulico, de la temperatura del aceite de transmisión, la temperatura del líquido refrigerante. Vamos a empezar lo que vendría a ser con la temperatura del líquido refrigerante. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, tenemos el medidor de la temperatura del líquido refrigerante, ¿de acuerdo? Este medidor obviamente va a subir a medida que va subiendo la temperatura. Obviamente, el rango de trabajo es en el valor del punto medio, que es en un promedio de unos 80, 82 grados, ¿de acuerdo? Que ese es en el rango donde normalmente trabajamos. Cuando supera ese rango, obviamente, ya va a empezar, en este caso, a recalentar la máquina, ¿de acuerdo? Obviamente, por ningún motivo debe llegar a la zona roja, porque eso ya sería el valor máximo que muestra el indicador o el medidor, perdón, y eso ya sería un recalentamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, chicos, es muy importante
En este caso, enfocarnos lo que vendría a ser, por ejemplo, el valor mínimo mostrado es de 40 grados, el valor medio que es de 82 grados aproximadamente, y también tenemos lo que vendría a ser el valor de la zona roja, que es un promedio de lo que vendría a ser de 107 y el máximo valor es de 124 grados, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos corresponde siempre es mantenerlo como máximo en el punto medio, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos lo que es el medidor de la temperatura del aceite de transmisión o del sistema de transmisión, ¿de acuerdo? Dentro de las cuales, por ejemplo, estamos hablando lo que vendría a ser del valor mínimo también de 45, del valor intermedio, que sería lo que vendría a ser 98 grados, ya que es donde normalmente trabajamos, ¿ya? El valor de la zona roja, que es prácticamente un valor de 129 grados y el valor máximo mostrado de 140 grados. ¿De acuerdo? Entonces siempre el rango de trabajo, en este caso entre 90, 98, 90 grados, ¿no? Que ese es el rango normal de trabajo de la temperatura del sistema de fuerza o transmisión del cargador frontal. ¿De acuerdo? Otro detalle también tenemos como por ejemplo lo que es en este caso del medidor de la temperatura del aceite hidráulico, ¿de acuerdo? El valor mínimo mostrado obviamente es de 40 grados. El valor de punto medio donde también nosotros generalmente mantenemos el trabajo, ¿ya? Es alrededor de 80 grados, ¿de acuerdo? 80 grados centígrados en el valor de la zona roja que es 93 grados y el valor máximo es de 120 grados. Obviamente el valor medio es el punto máximo donde normalmente trabajamos, es el punto donde más referencia tomamos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso también, chicos, ¿de acuerdo? Siempre es importante ya estar al tanto al tablero monitor y al mismo tiempo también, si es que está subiendo el medidor, obviamente tomar las precauciones necesarias para evitar el recalentamiento que podría ocasionar daños en el equipo, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos lo que vendría a ser el medidor del nivel de combustible, ¿de acuerdo? Obviamente nos va a medir la cantidad de combustible que tenemos, ¿de acuerdo? El valor mínimo ya que está mostrado o que generalmente muestra cuando está simplemente desconectado es el valor del 7%, ¿de acuerdo? Cuando está llegando al punto de la zona roja, obviamente tenemos un 10% de combustible, ¿de acuerdo? Que ya es recomendable aumentar. El punto medio, obviamente no sabemos la cantidad genérica, pero el punto máximo mostrado, lo que vendría a ser, es del 87%. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, chicos, en este caso, el nivel de combustible se basa de acuerdo a lo que vendría a ser el tamaño del equipo. ¿Ya? Obviamente el tamaño va a depender mucho, por ejemplo, cuando hablamos de una 962 o una 966, y de acuerdo a eso también la capacidad del tanque también va a variar. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, que lo que nos importa aquí es evitar que la máquina se quede sin combustible en pleno trabajo. ¿De acuerdo? Si nos estamos quedando sin combustible, chicos, es recomendable apagar el equipo. ¿De acuerdo? Buscar un lugar seguro, apagar y esperar a que prácticamente nos recarguen de combustible, ¿no? Entonces es lo más recomendable, porque no es recomendable hacerlo chupar aire, porque al momento de estar trabajando así, dándole duro, aún sabiendo que el valor es mínimo de nuestro combustible, entonces en pleno trabajo, ¡boom!, se apaga la máquina por falta de combustible. ¿Qué es lo que pasa? La bomba obviamente va a enviar todo el combustible que encuentra, va a succionar aire incluso, ¿de acuerdo? Entonces se va a incorporar aire en todo el sistema y al mismo tiempo también corre el riesgo de que pase cualquier cantidad o una cierta cantidad de suciedad y eso podría causar daños sobre todo a los componentes como los inyectores. Entonces por esa misma razón es muy importante evitar, si por X motivos se están quedando sin combustible y ya están en el límite, entonces busquen un lugar seguro, apaguen la máquina hasta que traigan combustible, recarguen y volver a continuar. Es lo más sensato, es lo más correcto para hacer. ¿Vale? Entonces al tanto referente a ello. ¿Listo, amigos? ¿Qué más? Creo que eso sería referente al tanto de de los medidores, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, pasemos lo que vendría a ser a las categorías. Voy a pasarme aquí a este lado, voy a avanzar en estas diapositivas. Ok, nos vamos a ir a este indicador, ya que es en este caso lo que es el área de medidores. El área de tacómetro, obviamente, chicos, no simplemente nos muestra las revoluciones, ¿verdad? O sea, cuántas revoluciones estamos trabajando, si es, por ejemplo, lo que vendría a ser, puede ser, por ejemplo, 1500, 1300 RPM, dependiendo. Eso va a depender mucho de las revoluciones en las cuales nosotros estamos trabajando con el equipo. Es decir, por ejemplo, aquí justo en esta zona que estoy marcando, ya, ahí es el área del tacómetro, ya. El tacómetro obviamente nos mide, como ya les comenté, las revoluciones del motor, de acuerdo. Normalmente para un trabajo sencillo trabajamos con 1500, 1600, pero cuando en muchas ocasiones a veces trabajamos así, trabajos ya un poquito más
un poco donde requiera más fuerza, entonces 1700, 1800, ¿no? Dependiendo. Uno tiene que ver, tiene que evaluar el terreno de acuerdo a eso, utilizar las revoluciones prudentes. De acuerdo, no exceder con las revoluciones porque eso puede ocasionar un recalentamiento y va a empezar a subir la temperatura del líquido refrigerante, es lo más seguro. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Vale, chicos? Así que al tanto referente a esos pequeños y importantes detalles. ¿Ya? Ok, en este tablero, por ejemplo, en el área de indicadores individuales, ya que se va a encontrar justo en la estructura ROPS, ya que es justamente todo este paquete, ¿ya? Aquí vamos a encontrar simbologías adicionales, ¿de acuerdo? Que son como, por ejemplo, la simbología de presión del aceite de motor, ¿de acuerdo? Esta simbología representa la baja presión, ¿vale? Baja presión del aceite de motor. Obviamente, cuando va a destellar, está indicándonos que hay baja presión en el aceite de motor, que pertenece de hecho a la tercera categoría. Ahorita les voy a dar detalles respecto a esa categoría, ¿vale? ¿Qué más? También tenemos lo que vendría a ser el freno de estacionamiento, ¿de acuerdo? El freno de estacionamiento o freno de parqueo, ¿de acuerdo? Que se va a activar obviamente cuando nosotros activemos, o va a destellar cuando activemos el freno de parqueo, ¿de acuerdo? También tenemos lo que vendría a ser el presión del sistema de frenos, ¿de acuerdo? Presión en el sistema de freno, ¿de acuerdo? Entonces, igualito también, chicos, va a estallar la simbología cuando hay baja presión en el sistema de frenos, cosa que no podemos circular de ese modo con el cargador frontal porque representa un riesgo, porque en cualquier momento no va a reaccionar el freno como queremos, ¿ya? También tenemos la otra simbología que es el sistema de carga o sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Obviamente va a destellar porque cuando va a representar una falla en el sistema de carga, probablemente haya problemas en conexiones o incluso lo que es en el alternador, ¿de acuerdo? También tenemos la temperatura del aceite, perdón, la temperatura del sistema de frenos, ¿de acuerdo? Obviamente esto va a estallar cuando está subiendo, está incrementando la temperatura del sistema de frenos. Cuando sube, cuando de repente estamos abusando el uso del sistema de frenos, así que el freno traten de utilizarlo prudentemente, porque en muchas ocasiones a veces he visto que el otro pie que es en el acelerador derecho, de hecho, entonces el pie izquierdo va presionando el freno, ¿no? Va manteniendo presionado, cosa que no debe ser así, ¿de acuerdo? Entonces, a veces hay esos pequeños errores de operación, así que hay que evitar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También tenemos lo que es la simbología de presión del filtro de aceite hidráulico, ¿de acuerdo? Entonces, esta simbología va a estallar obviamente porque va a haber un problema, lo que vendría a ser en el filtro del aceite hidráulico, ¿vale? Por otro lado, también tenemos la simbología del nivel del aceite hidráulico. Destella porque está abajo el nivel del aceite hidráulico, ¿vale? Tenemos que comprobarlo a través del indicador, del medidor externo que está al costado del tanque hidráulico, ¿ya? También tenemos lo que es esta simbología de la temperatura del aire de admisión al motor. ¿De acuerdo? Nos indica que el aire que está entrando al motor, a la cámara de combustión, está muy caliente. ¿Debido a qué? Debido a que probablemente el sistema de enfriamiento como el intercooler o ya sea el aftercooler no esté enfriando bien el aire de admisión que envía a la cámara de combustión. ¿De acuerdo? Y también tenemos lo que es las simbologías que funcionan de manera simultánea, que es la dirección primaria y la dirección secundaria. ¿De acuerdo? Dirección primaria es porque la que estamos usando constantemente, la dirección secundaria se activa en cuanto presente una falla la dirección primaria. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Vale, chicos? ¿Qué más? Por ejemplo, deben tener en cuenta también, hay simbologías que destellan, ¿sí? Que destellan lo que vendría a ser porque se están dando uso, no porque están presentando falla. Ojo, hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Por ejemplo, esta simbología, que es del freno de parqueo, va a destellar porque se está dando uso, no porque está presentando falla. Es muy distinto, ¿ya? Es muy distinto cuando de repente va a destellar esta simbología. Esta simbología que es presión del aceite de motor, cuando destella es porque está presentando una falla, porque hay baja presión en el aceite de motor y no podemos trabajar así. Esto requiere buscar un lugar seguro, estacionar la máquina y apagar. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque pertenece a la tercera categoría. ¿En qué se basa eso, chicos? Miren, les voy a explicar en breve a grandes rasgos, ¿ya? Existen tres tipos de categorías de advertencia en el que el operador debe prácticamente diagnosticar cualquier tipo de falla. ¿De acuerdo? En la primera categoría prácticamente están todas aquellas simbologías que no van a causar daños al equipo, preferentemente simbologías de niveles, que lo denominamos así. ¿Ya? Esas simbologías que no van a causar daños al equipo ya están en la primera categoría, ¿vale? En la segunda categoría están todas aquellas simbologías relacionadas con temperatura.
¿de acuerdo? Dentro de las cuales hablamos como temperatura del líquido refrigerante, temperatura del aceite de motor, temperatura del aceite de transmisión, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del aceite de frenos y así sucesivamente. Todo relacionado con temperatura va a estar en la segunda categoría, ¿ya? Y en la tercera categoría va a estar todo relacionado con presión, como presión del aceite de motor, presión del aceite hidráulico, presión del aceite de transmisión. Entonces, todo relacionado con presión va a estar en la tercera categoría, ¿vale? En la primera categoría, toda aquella falla obviamente es un problema leve. Segunda categoría, un problema grave. Tercera categoría, un problema muy grave. ¿De acuerdo? Por otro lado, también en la primera categoría solo va a destellar la alerta. O sea, solo la simbología. Por ejemplo, un ejemplo de una simbología podría ser, a ver, la batería, por ejemplo. ¿De acuerdo? La batería. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta simbología no va a causar daños al equipo. ¿De acuerdo? Pero sí nos está dando una alerta, sí, pero no va a causar daños al equipo. Podemos incluso solucionarlo si es necesario, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Ahora, en cambio, cuando nosotros hablamos lo que vendría a ser de la segunda categoría, va a destellar un indicador de alerta, como por ejemplo temperatura del líquido refrigerante, pero más una luz de acción, o algunos la llaman advertencia, ¿de acuerdo? Y con eso nos está confirmando que está indicándonos que pertenece a la segunda categoría, porque al mismo tiempo también es una simbología de temperatura, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos lo que vendría a ser de la tercera categoría, estamos hablando lo que vendría a ser en este caso del, de la simbología, como por ejemplo podría ser presión del aceite de motor, de la luz de acción, que es la advertencia, y más una alarma sonora en la cabina de operación. Estos tres prácticamente elementos van a darnos como alerta que está la máquina presentando un problema muy grave, a la cual a nosotros nos corresponde qué cosa, buscar un lugar seguro, estacionar el equipo y apagar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, chicos. ¿Vale? Por ejemplo, por otro lado, aquí tenemos lo que vendría a ser las acciones que debe tomar el operador, que ya les he adelantado una parte. Por ejemplo, en la primera categoría que nos indica que el operador no requiere una acción inmediata. El sistema puede tal vez necesitar una acción inmediata, pero el operador no va a necesitar, ¿ya? Tampoco va a causar daños. Daños posibles, resultados posibles. No ocurrirán daños en la máquina, ni presentarán reducciones, o tal vez presentarán algunas reducciones, perdón, presentes, unas reducciones menores, perdón, lo que vendría a ser en el rendimiento y la producción de la máquina, pero no va a causar daños, ¿ya? Eso es porque está en la primera categoría, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos lo que vendría a ser segunda categoría, que es de temperatura, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, como hemos hablado, por ejemplo, antes de la temperatura del líquido refrigerante, en este caso, por ejemplo, si destella esa simbología o sube el medidor, eso quiere decir que el motor está tratando de recalentar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestro modo de operación, cambiar la forma de operación. ¿De acuerdo? Y si es necesario, efectuar el mantenimiento del sistema. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo también lo que vendría a ser posibles resultados, pues podría ser daños graves en los componentes y hay que evitar eso. ¿De acuerdo? Así que al tanto ahí, chicos, tenemos que cambiar modo de operación. La tercera categoría, obviamente, cuando destella lo que es, por ejemplo, presión del aceite motor, que ya les había comentado, en este caso efectuamos inmediatamente la parada del equipo. ¿De acuerdo? Buscamos un lugar seguro, estacionamos, apagamos el equipo. ¿Ya? Resultados posibles, daños incluso personales y daños muy graves, lo que vendría a ser en los componentes del equipo. Así que al tanto ahí, chicos, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, chicos, miren, deben tener en cuenta, ¿ya? Que cuando estamos hablando de la segunda categoría, ya cuando estamos hablando lo que vendría a ser en este caso de la segunda categoría, que es temperatura, ¿ya? Nosotros tenemos que diagnosticar bien lo que vendría a ser la simbología. Si la simbología es presión del aceite, perdón, temperatura del aceite hidráulico, supongamos, ¿ya? Temperatura del aceite hidráulico, entonces nosotros tenemos que preguntarnos de la siguiente manera. ¿Qué está ocasionando esta falla? ¿No? Puede ser por dos razones, ¿sí? Una falla operacional o una falla de mantenimiento. Falla operacional es porque el operador está cometiendo ese error, ¿ya? O si no, una falla de mantenimiento es porque probablemente hay una falla mecánica que esté presentando o que esté generándose y está ocasionando esa falla. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es decir, por ejemplo, voy a hablar de una simbología muy conocida, ¿ya? Por ejemplo, la temperatura del líquido refrigerante. Esta simbología es muy común, muy a menudo, a veces suele presentarse dependiendo, ¿ya? Si destella esa simbología con su luz de acción o advertencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que va a empezar a, o nos está indicando, perdón, que está subiendo lo que vendría a ser la temperatura, ¿de acuerdo? Y como ya les comenté, toda simbología de temperatura se evalúa de dos maneras, o bien falla operacional o bien falla de mantenimiento. Si es una falla operacional, es porque el operador está causando la falla.
¿Cuál es probablemente esa causa? Probablemente el operador está acelerando de más, está haciendo trabajar en revoluciones muy altas y esa es la causa de que esté subiendo la temperatura del líquido refrigerante. ¿Sí? Es muy sencillo, como se pueden dar cuenta. Ahora, si fuera una falla de mantenimiento, podría ser probablemente un bajo nivel de líquido refrigerante, o tal vez lo que es en este caso, daños mayores que podrían ser, por ejemplo, en el radiador, puede ser en la bomba de agua, en el termostato tal vez, probablemente, ¿de acuerdo? Entonces, ya en este caso la falla sería de mantenimiento o falla mecánica, ¿no? Entonces, por esa misma razón a nosotros nos corresponde siempre analizar muy bien cada simbología de temperatura. Lo mismo también lo que es en este caso de presión. ¿De acuerdo? Ok amigos, en la descripción les voy a dejar un video que ya de hecho he publicado que es de análisis de simbología, ¿de acuerdo? En él van a desarrollar o van a entender, perdón, mucho mejor lo que vendría a ser lo que estoy explicando exclusivamente de cómo diagnosticar estas fallas, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería referente a lo que vendría a ser al diagnóstico de fallas, así a grandes rasgos, chicos, ¿ya? Así que al tanto referente a esos detalles, ¿listo? Ahora, por otro lado, también existen algunos sistemas monitores adicionales, ¿ya? Adicionales que se incorporan en los equipos, como por ejemplo ahí pueden ver un sistema de monitoreo que es el Advisor, que puede aplicarse en distintos equipos, como puede ser en cargadores, puede ser, a pesar que ahora actualmente ya no viene ya, pero antiguamente se estaba aplicando. Ahora actualmente no he visto, a menos que se esté aplicando tal vez, pero no he visto, ¿ya? Pero también se está aplicando este sistema Advisor como en motoniveladoras, en tractores orugas, incluso en camiones mineros se aplica. Entonces, este sistema de monitoreo es muy bueno porque nos da el estado del equipo en tiempo real, todo el rendimiento, la información, lo que vendría a ser en base de su mantenimiento, la información general nos puede dar en tiempo real, ¿no? Entonces, es lo bueno y lo ventajoso que tiene lo que vendría a ser este tablero monitor, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta. Ok chicos, por otro lado también durante la operación siempre es importante estar con los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Porque de esa manera vamos a poder diagnosticar cualquier tipo de falla. Por ejemplo, el tacto, si detectamos cualquier tipo de vibración que podría generarse en la palanca hidráulica. Por ejemplo, en muchas ocasiones los controles hidráulicos empiezan a generar mucha vibración, ¿de acuerdo? Empiezan a generar vibración. ¿A causa de qué puede ser esto? Bueno, desde mi punto de vista, yo enfocaría lo primero, probablemente puede ser lo que es en este caso los acumuladores, ¿no? Entonces, o tal vez por el oído, escuchar lo que vendría a ser el ruido que es un poco extraño tal vez del motor. El día de ayer estaba sonando normal, los días anteriores el sonido del motor era normal, ¿no? Pero el día de hoy encendemos y medio raro está sonando. O sea, ya distinguimos el sonido, por esa misma razón es muy importante. De acuerdo con la vista, por ejemplo, podemos visualizar el humo, ¿no? El humo que está generando por el tubo de escape, ¿no? Humo de color azulento tal vez, ¿no? Entonces, ¿a causa de qué? ¿No? Puede que esté quemándose aceite al cambiar de combustión, ¿no? Y así sucesivamente, amigos. Es muy importante siempre estar al tanto durante una operación, ¿de acuerdo? Ok, amigos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad el video. Como les comenté, más detalles referente al análisis de simbologías y de fallas, voy a dejarlo en la descripción del video y pueden revisar también lo que vendría a ser nuestros videos anteriores, porque ahí subí lo que es simbologías y el análisis, ¿no? Entonces pueden ahí seguir verificando lo que es estos, o hacer el seguimiento, perdón, de lo que es el curso que estoy realizando ahí de simbologías y van a encontrar más detalles al respecto. Sin más que decir, cuídense, hasta el próximo video.